El conflicto colombiano ha sido heterogéneo, tanto a lo largo del tiempo como en la extensión del territorio. Asimismo, lo han sido sus actores, sus víctimas y sus repertorios violentos. Atención, esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Hacia las 9:30 de la mañana, la policía reportó una fuerte explosión en el interior de la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, ubicada en el barrio Villamayor, en el sur de Bogotá. Superar este proceso pasa por preguntarnos por los contextos en el que el conflicto surgió, por los motivos de sus cambios a través de la historia y por las razones de su prolongada permanencia, hecho que convierte a Colombia en el país con el conflicto más antiguo del mundo. Es decir, la pregunta del por qué existe una guerra prolongada, de por qué existe una guerra con distintos sujetos, grupos armados, varias modalidades, conlleva indiscutiblemente e inevitablemente a esto que somos, a esto que han hecho de nosotros, a todas las entrañas de las corporalidades, de las subjetividades que habitamos en Colombia. O sea, es la constitución, creería yo, psíquica y cultural de los colombianos y las colombianas. Entonces, es una pregunta que nos toca a todos responderla, no solamente a los intelectuales, ni a los científicos sociales, ni a los analistas políticos. Es una pregunta que debe ser la pregunta del común, una pregunta cotidiana. La muestra más faciente de lo que ha pasado aquí pues es el dolor, no. Lo que ha pasado aquí en Colombia es que hay una multiplicación del dolor, hay una sutura del dolor horror. Hay la exacerbación de una barbarie que ha pues, cobrado vidas, ha desplazado a campesinos, a indígenas, afrocolombianos. Pues, yo creería que es una pregunta que la respuesta está tan presente, o sea, está tan pegada a nuestras narices que hacérsela pues implicaría pues chocarse contra la pared de esto que somos, como lo decía anteriormente. Pues, ¿qué ha pasado aquí? Pues no ha pasado otra cosa que el dolor y el horror pues, de nosotros los colombianos y las colombianas. Desde 1920 se viene con unas luchas recicladas hasta nuestros días. Entonces que la tierra para muchos investigadores, y en lo personal comparto esa idea, es un factor que posibilita el nacimiento del conflicto armado. Pero estamos hablando, cuando lo decimos así, lo estamos sesgando a que es precisamente la tierra, pero tenemos que hablar lo que es la distribución o la tenencia de la tierra, es decir, cómo está distribuida o cómo está la estructura agraria actualmente, incluso en los años de conflicto, cómo está, quién tiene la tierra, quién posee la tierra, con qué intención se tiene la tierra. Y es ahí donde vamos a encontrar unos choques. ¿Cómo vamos a encontrar esos choques? Por medio de leyes que se han venido firmando históricamente y que han generado de una u otra manera impacto en la sociedad agraria. Una de esas primeras leyes, pero que nace de producto de las luchas de 1920 y 1930, es la Ley 200 de 1936. Desde esa fecha, desde esa ley, podemos hablar de un nacimiento del conflicto y un choque de visiones políticas con referente a la tierra. El problema del conflicto armado en Colombia es el problema por la tierra, ¿sabes? Es el conflicto por la tenencia de esa tierra y sus recursos naturales, por todos los objetos naturales pues, que constituyen este paisaje colombiano, ¿no? Entonces, es interesante esa relación fuerte, esa relación intrincada que existe entre ese paisaje del que tú hablas y la presencia de unos actores armados, la presencia pues, de una sangre derramada, ¿no? De unas víctimas. Entonces, es precisamente, ¿no? Cuando uno mira quizás los mapas del conflicto que sacan algunos analistas, uno se da cuenta de que los mayores focos del conflicto, los mayores focos donde la violencia fue cruenta y desbordada fue en esos territorios donde se llevaron a cabo y se llevan a cabo pues, procesos extractivos económicos.
esa transformación de un paisaje natural y exótico en un paisaje de desolación, en un paisaje que solamente pues, nos remite a historias de masacres, desplazamientos forzados, violencias desbordadas, circularidades del dolor y del horror, pues es esa muestra, ¿no? Hay guerra donde hay unos intereses por la tierra. Las guerrillas surgen como movimientos de autodefensa, ¿sí? Porque el Estado no estaba tomando las medidas pertinentes para los campesinos, los terratenientes estaban apropiándose de la tierra. O sea que todo esto surge por una debilidad del Estado. Por una debilidad del Estado, una ausencia del Estado en todos estos territorios, y todos estos campesinos se dieron a la tarea de defender ellos mismos su propia tierra. Estos campesinos analfabetas, entre ellos, condiciones de pobreza. No tenían la formación suficiente como para darse a la tarea de defender por vía diplomática sus tierras, y no había otra forma que pues, tomar las armas. Entre esos aparece el señor Manuel Marulanda Vélez, ¿cierto? Como un movimiento de autodefensa. Durante más de 40 años, el escenario político colombiano se haya debutado entre dos partidos tradicionales, el conservador y el liberal, habla mucho pues, de ese egoísmo político que había en ese escenario, ¿no? De participación política de la ciudadanía colombiana, ¿no? O eras conservador o eras liberal. Precisamente, ¿no? Esa circularidad que va imposibilitando nuevas formas de narrarse, nuevas formas de participar. Entonces, ese fue uno como que los grandes factores que quizás ayudó a detonar la violencia en Colombia. En la década del 40 se acrecenta más la división política en Colombia y se acrecenta más la persecución de conservadores a liberales, ¿cierto? Es ahí donde pues entra Gaitán al escenario, ¿cierto? Pues ya venía desde los años 20, desde finales de los 20, pues, empezando el 30, cuando empezó a sacar del cajón y del archivo todo lo que había pasado en la masacre de las bananeras. Que en su discurso de hecho trae un componente fuerte, justamente acogiendo la clase social, de alguna manera acogiendo, adoptando a campesinado, ¿no? Tenía un discurso soy un hombre, soy un pueblo, o sea, abarcó todo. Tenía un discurso que la clase política dominante en Colombia lo tildaba de fascista, el discurso de... Claro, también por su... Pero por su formación. Él se formó en Italia, él venía de la Italia de Mussolini. Así es. El discurso, la dialéctica que él utilizaba, claro, sí era de esa corte, pero no el contenido del discurso. Córdoba, uno de los 32 departamentos ubicados al norte de Colombia, caracterizado por su riqueza en flora y fauna, bañado por dos importantes ríos, Sinú y San Jorge, que atraviesan todo el territorio. Su cultura se enmarca por expresiones musicales propias como sus bandas folclóricas. Su capital, Montería, que es conocida como la ciudad ganadera del país. Montería actualmente le apuesta a la sostenibilidad ambiental, convirtiéndose en la ciudad verde de Colombia. En Montería se encuentra la Universidad de Córdoba, situada en el norte de la ciudad, siendo la única pública en el departamento y que alberga a más de 17.000 estudiantes de la región y del país. La institución de la Universidad de Córdoba como una institución de saber y de poder, por supuesto, o sea, no está como que separada de ese contexto político y económico que es el departamento de Córdoba, ¿no? Pues cuando se funda la Universidad de Córdoba no habían pasado ni 20 años cuando se había creado el departamento de Córdoba en 1951, 1952. Entonces, cuando uno va a entender esto que es la Universidad de Córdoba en la actualidad, pero también su transformación a lo largo del tiempo, hay que irla relacionando pues, con otros factores económicos y políticos que caracterizaban pues, el departamento en aquel entonces, ¿no? Entonces, la Universidad de Córdoba siempre fue como que enrutada, o más bien siempre fue paralelo, o muy de la mano con el contexto político y económico del departamento. En esa medida, uno de los elementos que posibilitó la entrada del conflicto armado colombiano, la entrada del conflicto que ya estaba en el departamento, pero cómo este conflicto como que permeó la institucionalidad
la institucionalidad de la academia, la institucionalidad de este templo del saber que es la Universidad de Córdoba, va muy ligado al problema de la corrupción, al problema del clientelismo político, de que cualquier institución económica, política, educativa, debe estar siempre ligada pues, a unos intereses políticos de unas élites locales. Entonces, la pregunta por la Universidad de Córdoba y este estrago de la violencia que la permeó, siempre nos lleva a ese espacio, ¿no? Al espacio de la corrupción. La Universidad de Córdoba se convirtió en un fortín económico para los paramilitares y para las personas que de una u otra manera entraron a la universidad por su ayuda. Es decir, que lo que hubo en la universidad fue una cooptación de unos recursos que, según los estudios, según las cifras que se dan, es el segundo después de la gobernación, y por eso se convirtió, es el segundo presupuesto más grande después de la gobernación, y por eso se convirtió en un hecho o en una institución a tomar para desfalcar, para esos recursos, apropiarse de esos recursos. Uno de los elementos clave dentro del conflicto armado que se vive dentro de la Universidad de Córdoba es ese terror, es esa fobia por pensar de otra manera, por asimilar el pensamiento de un otro. Pero resulta que ese otro, cuando piensa a su manera, está metiéndose con mis intereses, está desestabilizando un poder. En el caso pues, de pensar críticamente en un contexto súper gamonalista, súper clientelista, súper permeado de la corrupción, como es el contexto político de Córdoba y el contexto económico. Entonces, pensar de otra forma, o más bien pensar lo impensado, te colocaba en una exposición de muerte, en una exposición de peligro. A mediados de los 80, ya la segunda parte de los 80, un panfleto en Medellín, que fue conocido en todo el país. Ya limpiamos Medellín y Antioquia. Ahora vamos para Córdoba. Vamos a acabar con todos los guerrilleros que hay en Córdoba y sobre todo en la hijueputa Universidad de Córdoba. Vamos a acabar con todos esos malparidos, así lo decía. Cuando llegó el paramilitarismo aquí, a nosotros nos llevaron a Santa Fe de Ralito un 16 de diciembre de 2001, y si no me falla la memoria, un 3 o 4 de febrero del 2003, porque nosotros nos estábamos oponiendo a que había un rector interino, que era Claudio Sánchez Parra, y bloqueamos la universidad. Con todo y eso, yo tuve el atrevimiento de cerrar la puerta de la universidad. O sea, casi que me doy con unos celadores. En diciembre del año 2001, nos llevan a un colectivo de docentes, estudiantes y trabajadores, 3 buses y un listado que teníamos que estar a las 6 en punto de la mañana frente al cementerio central de Montería, frente a una rosera que ahí había, porque íbamos, nos iban a llevar a cualquier parte, no sabemos dónde, y el que no fuera lo venían a buscar. Bajo esas circunstancias nos tocó ir y nos llevaron por primera vez a Santa Fe de Ralito y nos dijeron que ellos estaban tomando la universidad porque la universidad era un nido de corrupción y de venta y compra y negociación, y que ellos, así como se habían tomado todas las secretarías o las tesorerías en los municipios y la Secretaría de Hacienda y Secretaría y Tesorería en el departamento, así también se tenían que tomar la universidad, porque la universidad no podía ser una cuna de guerrilleros. La comunidad internacional estaba con los ojos puestos en Córdoba y más concretamente en la universidad, porque aquí se dieron toda una serie de asesinatos selectivos. ¿Sí? Murieron estudiantes de sociales, murieron trabajadores, murieron docentes. Entre ellos, por ejemplo, uno que tiene, la biblioteca tiene el nombre de uno de ellos, Misael Díaz Ursola, era representante nuestro al Consejo Superior y lo asesinaron precisamente por denuncia. También mataron a James Pérez Chivá, que era mi compañero de cubículo.
fue asesinado. Esa vaina produjo una conmoción bárbara. En el año 88, mientras yo estaba en una práctica en el interior del país, fue asesinado mi hermano menor, de madre. Eso es que todavía no sabemos, la verdad, de por qué asesinan a mi hermano. Tenía mucho parecido conmigo y hay quienes dicen que tal vez fue una confusión. Tal vez como no pudieron hacer nada conmigo porque me habían hecho varios operativos y no habían podido, asesinar a mi hermano. Un 6 de junio del año 88. También mataron a Marley. Lastimosamente, la compañera Marlene de la Osa, una compañera que estudiaba ciencias sociales, fue asesinada. Fue asesinada embarazada. Tenía pues alrededor de 6 meses de gestación, 7 meses de gestación. Y ella, estudiante de aquí, estudiante del programa de ciencias sociales, precisamente iba a tomar el bus aquí afuera, solamente a unos pasos de aquí, donde pues ella vivía en Ciénaga de Oro, no recuerdo si era en Lorica o en Ciénaga de Oro, y ella, esperando su bus, ahí se encuentra con el profesor Amaranto, y el profe Amaranto pues en ese momento le soba la barriga tiernamente y pues le hace preguntas referentes a su hijo. Ella toma el bus que la llevaba a su destino, y cuando se sube se despide de beso del profesor Amaranto, se sube al bus. Cuando está próxima a llegar a su casa, ella baja porque tenía que recorrer varios metros, como pues varios pueblitos aquí en Córdoba que no quedan a orilla de la carretera, sino que queda siempre retiradito, pero que en ese camino pues a varias casas. Ella pues se baja, camina unos metros y atrás se baja su verdugo, es decir, su verdugo, su asesino, iba detrás de ella, o sea, en el mismo bus. Ella se baja su verdugo, se baja pues el asesino y lastimosamente la encara. Y cuando pues la tiene de frente, ella sabía que le iban a asesinar, y su reacción de madre, su reacción pues natural de defender a su hijo, fue decirle que la dejaran tener a su hijo, que la dejaran dejar que naciera, que viviera. Y lastimosamente esa ceguera o esa miopía de la cual padecía esa persona que disparó un arma, pues no sabría cómo calificarla porque es muy doloroso, la asesina a ella y asesina a su hijo. El plan de reparación colectiva de la universidad, que creamos aquí el comité de víctimas inicialmente, y ahora se llama el Comité de Reparación Colectiva de la Universidad de Córdoba. Tenemos 12 años, yo he hecho parte de este comité desde sus inicios, y una de las medidas de reparación es la construcción colectiva de la memoria histórica, de la cual hemos escrito poco, pero hay algunos documentos que debemos recuperar para que no se olvide. Y estamos de acuerdo, perdonar sí, olvidar no. ¿Qué fue lo que ocurrió en la Universidad de Córdoba? Bueno, pues fue esta cooptación paramilitar que pues, hizo que la universidad entrara en esas circularidades de la violencia del departamento, que a su vez están conectadas con las circularidades de la violencia nacional. Accede a hacer una acción de protesta, y es en ese momento tomar un burro, colocar un cartel en su pecho y decir: yo soy el rector de la Universidad de Córdoba. Pensar de otra forma, o más bien pensar lo impensado, te colocaba en una exposición de muerte. La academia no sea olvidada, pero bueno, lo importante es eso, y esperamos sí que la universidad siga hacia adelante. El año pasado se dio una pelea por presupuesto, se logró triunfar. Trabajo interesante, ojalá que pues se sigan tomando esa clase de iniciativas, ¿cierto? Como para que esos procesos se perpetúen, se conozcan y no se pierdan nunca.